Bendiciones, mis hermanos y mis hermanas. Gloria al Señor por darnos una oportunidad nueva. Como nuevas son sus misericordias, dice el salmista, cada día para nosotros. Él nos da una oportunidad nueva de también poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Y recordemos, mis hermanos, mis hermanas, que cuando el Señor nos habla, siempre es para bien de nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro regocijo, para que nosotros podamos enfrentar la vida como verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces, creo que esta mañana no es la excepción. Con el Señor vamos a tener una palabra preciosa para nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos ser sensibles a su palabra. El título, hermanos, de esta predicación, domingo, Dios y la fidelidad del creyente. Voy a leerles la palabra del Señor en el libro segundo, Reyes, capítulo 18, verso del 5 al 7. Dice la palabra ahí: En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esa es parte de un verso clave que tenemos para esta predicación: Dios y la fidelidad del creyente. En la palabra del Señor, mis hermanos, mis hermanas, amigos, encontramos hombres y mujeres de Dios que le sirvieron, y Dios se reveló a ellos cuando lo necesitaron. ¿Qué significa esto, hermanos? Que eran hombres que estaban en los caminos del Señor, y cuando llegó un momento en que necesitaron de Dios, pidieron a Él y Dios se reveló a ellos dándoles lo que les solicitaban. Entonces, uno de estos hombres es el rey Ezequías. Y los milagros, vamos a ver los milagros que Dios hizo en la vida de este hombre, pero sobre todo de la cualidad que lo caracterizó y que debemos tener hoy en día, y ojalá que todos podamos tenerla, hermanos, y es la fidelidad a Dios. Vamos a ver quién era este hombre y el contexto histórico que le tocó vivir. Ezequías, significado fortalecido, Jehová ha fortalecido, fue el rey número 13 del reino independiente de Judá después que hubo la división. Los reinos se dividieron. El padre de Ezequías se llamaba Acaz y era de la descendencia de David, y fue un rey malvado que no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Yo no sé si ustedes leen mucho el Antiguo Testamento, se lo recomiendo, hermanos. La palabra habla que, este rey llegó y hizo esto y hizo lo malo ante los ojos. Cuando dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ya era un rey que quedaba desechado para Dios. Dice la palabra que este rey Acaz era un rey malvado, hermanos. La palabra nos relata que este hombre no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Era un hombre que se dio a la idolatría, hizo imágenes fundidas a los Baales, sacrificando y quemando incienso en los lugares altos, haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Dice la palabra del Señor, la cosa más abominable que cometió este hombre fue construir un altar al estilo asirio que colocó al lado del templo de Salomón, profanando así la casa de Jehová. Y por último, quebró los utensilios y cerró las puertas del templo. Todo esto hizo este rey Acaz durante su mandato. Sin embargo, Ezequías, su hijo, fue muy diferente, pues la salvación, amado amigo y amiga, hermano y hermana, la salvación es personal. Este hombre, podríamos decir que también iba a seguir los pasos de su antecesor, como se dice por ahí, pero no necesariamente, hermanos. Este hombre Ezequías
Dice la palabra del Señor, era un hombre que estaba haciendo lo recto delante de Dios. Dios pone siempre delante de los hombres dos caminos, el de la vida y de la muerte, el de lo bueno y lo malo, hermanos. Y nosotros tenemos el libre albedrío de ¿qué? De escoger cualquiera de esos dos caminos. No importa cómo hayan sido nuestros padres, ni lo que ellos hayan hecho, ni el lugar donde nosotros hemos nacido, nosotros podemos marcar la diferencia, como lo hizo Ezequías, quien escogió amar y servir a Dios por sobre todas las cosas. Esto está escrito, hermanos, en Jeremías capítulo 31, verso 29 al 34. Entonces, hermanos, recuerdan ustedes, ¿verdad? En el tiempo antiguo, el pecado de los padres recaía sobre los hijos, ¿verdad? Eso era como injusto, ¿verdad? Lo que los padres hacían, los hijos llevaban la consecuencia. Mas, dice la palabra del Señor, Él viene con un nuevo pacto. El Señor Jesús viene con un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque su pueblo había invalidado el primer pacto que hizo con Israel y ahora Él trae un nuevo pacto y vamos a ver qué precioso lo que encontramos en Él, hermanos. Dice la palabra en Jeremías ahí, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, o sea, la acidez, ¿verdad? El dolor. Dice que, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán su propia dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, vean que el Señor se está quejando, ¿verdad? Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Sigue diciendo la palabra, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Qué pacto más hermoso, ¿verdad? El que el Señor hizo con nosotros, en Israel, pero que también nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? También ante el rechazo de su pueblo al Mesías, al Rey de Israel, esa palabra también nos alcanzó a nosotros, hermanos, y ahora nosotros también somos parte de este pacto de la gracia que el Señor estableció con su pueblo, hermanos. Ahora ya no es, ¿verdad? Como antes. Ahora yo no puedo decir, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, yo también soy así, ¿no? Dice la palabra del Señor. Ahora tú puedes escoger qué quieres hacer, si lo bueno o lo malo, antes los ojos de Jehová. Ahora veamos, hermanos, las cosas agradables a Dios que este hombre hizo. En segundo libro de Crónicas, capítulo 29, Ezequías empezó a reinar siendo muy joven, pues tenía 25 años. Vean, hermanos, la edad que este hombre tenía. Tampoco entonces hay una excusa para servirle al Señor por decir, que yo soy muy joven, yo tengo apenas 20 años, yo no puedo. No, hermanos, vean, este joven tenía 25 años y dice la palabra, y en su primer año de reinado, vean lo que hizo. Abrió de nuevo las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y convocando a los sacerdotes y levitas, les habló al corazón diciéndoles. Segunda Crónica 29:5. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿A qué le recuerda esto?
¿No es cierto que el Señor también hizo eso cuando llegó al templo y encontró a los cambistas y a todos los que estaban ahí negociando? Dice que Él sacó todo aquello y los echó y tiró todo por el suelo. Y dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces, hermanos, vemos acá que este hombre, este joven, dice, lo primero que dijo, llamó a los responsables, a los que ministraban la casa del Señor. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová vuestro Dios y sacad del santuario la inmundicia. ¿Cuál inmundicia? La que Acaz había puesto ahí. Hermano, este pasaje debe llegarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Y es una demostración de lo importante que es el liderazgo en la iglesia, y no solo en la iglesia, aún fuera de ella. Cómo cuenta tu testimonio, cómo te comportas y vives tu fe delante de los hombres. Tú vas a ser de inspiración en modo positivo o negativo a los que te rodean. Piensa en esto, hermano y hermana. Tú vas a inferir, vas a ser inspiración, vas a ser motivo para que alguien cambie de acuerdo a cómo tú te comportas con los que te rodean. Por eso es importante, ¿verdad?, estar entonces bien con el Señor. Podemos quitar de delante de nosotros las cosas que nos estorban, que Satanás ha ido poniendo poco a poco, y a veces por nuestra pereza espiritual no nos damos ni cuenta, o no nos interesa, o no le damos la importancia requerida. Y eso ha ido minando, mis hermanos, el crecimiento espiritual en nosotros. Hemos ido dejando que Satanás ponga cosas en nuestro santuario y las ponga, y las ponga, y las ponga, y las menospreciamos, pero a la postre, mis hermanos, esto va a traer problema al crecimiento espiritual de sus hijos y nos va a estorbar en nuestra relación con el Señor. Veamos qué tanto depende la decisión mía de obedecer a Dios o no. Dice la palabra, respondiendo en Lucas capítulo 5, versos 4, 5 y 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿quién? El Señor estaba hablando. Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Si ustedes leen, ¿verdad?, el contexto de esta porción, ellos habían estado pescando toda la noche, tirando sus redes, sacándolas, tirándolas, buscando puntos de pesca, buscando corrientes, buscando la luna, buscando todas las cosas que inciden en una pesca, y no habían pescado nada. Y llega el maestro y le dice, bueno, ahora sí, echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, no hay peces. Yo estoy seguro, yo conozco, yo soy un experto, yo sé cuando no hay peces. Yo sé cuando no se va a pescar nada, estamos cansados, nada hemos pescado. Y Pedro podría haberse quedado con todos sus peros y excusas para no hacer lo que el Señor le dice. Y si él hubiera hecho esto, no hubiera pasado nada. Mas Pedro toma una decisión trascendental para poder ver las maravillas de Dios actuando en la vida suya. Y él dice y toma esta decisión. Bueno, Señor, no hemos pescado, yo sé que no hay peces, la luna no nos conviene, las corrientes de agua tampoco, el mar está muy picado, estamos cansados, ya es de noche, toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Esa decisión que Pedro tomó cambió su vida, porque pudo ver, hermanos, si ustedes leen el contexto posterior, Pedro se cayó delante del Señor y estaba avergonzado de ver que era el maestro que estaba precisamente ahí. Él dice, más en tu nombre yo voy a cambiar esto. No voy a hacerlo una vez más en lo que yo he tratado de hacer. No, voy a hacerlo en tu nombre, hermanos. Lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. En tu nombre voy a cambiar esto. En tu nombre voy a tratar de mejorar. En tu nombre voy a superarme. Porque el Señor, en el nombre de Cristo hay poder, hermanos. En tu nombre
en tu palabra, en lo que tú dices, voy a echar la red. Y dice el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y también tuvieron que llamar a otras embarcaciones para llenarlas. Era tal la cantidad, ¿verdad?, de abundancia del milagro del Señor, de su poderío, de su grandeza, demostrándose a este hombre lo que él era y lo que él podía hacer con solo decirlo. Solamente habla. Como le dijo aquel hombre, ¿verdad?, que tenía enfermo a su siervo: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. ¿Para qué vas a caminar tanto, Señor? Solamente di la palabra, di la palabra. Ese hombre tenía una fe tremenda en su corazón. Señor, di la palabra y yo sé que mi siervo se va a sanar. Y el Señor le dice a sus discípulos: no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Y es que el Señor es poder, hermanos. El Dios nuestro es poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios que cambia las cosas para los que perseveramos, para los que estamos trabajando en su obra, para los que estamos agradándole en lo que estamos haciendo, mis hermanos. Para esos, el Señor es poderoso. Y Él se va a mostrar, hermanos. Aunque digan hoy en día que los milagros no existen, que el Señor no actúa así, el Señor hace milagros y hace sanidades poderosas en su nombre, y los hace, mis hermanos, para los que perseveran en las cosas suyas, y se muestra con grandeza. Se muestra con grandeza. Pero muchas veces queremos que el Señor haga milagros, que cambie cosas, que sane enfermedades en nosotros, pero nosotros no estamos dando lo que el Señor pide de nosotros, mis hermanos, y es que andemos en integridad, que le agrademos, que le alabemos, que estemos en oración, que nos gocemos en Él. Aleluya, gloria sea su nombre. Gran cantidad de peces y la red se rompía. Yo me imagino aquello así, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto una red inmensa? Tiene metros, y una vez vi una, son 20, 30 metros de red llenas, rompiéndose, los peces saltando por encima. Así es el poder del Dios nuestro, mis hermanos. Entonces, al igual que Ezequías pudo decir: es que mi antecesor, padre, mi madre, mi hermano, ellos hicieron lo malo, pues ya yo también sigo con lo mismo. No, él tomó la decisión de agradar al Señor. La Biblia sigue contándonos cómo quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, restableció los sacrificios a Dios y la adoración. Segundo libro de Crónicas 28-29. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto que estaban ofreciendo a Dios, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó. Vean qué ejemplo, ¿verdad? Se inclinó el rey y todos los que estaban con él también, y adoraron al Dios que vive por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Qué pasó después de esto? Trajeron, dice, muchas ofrendas en abundancia a la casa del Señor. Se celebró la Pascua y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Segunda de Crónicas, en el verso 30, hubo entonces un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Vean lo que puede cambiar la mentalidad y el pensamiento de un hombre cuando quiere agradar al Señor, mis hermanos. Dice el verso 27, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Oigan, hermanos, su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Entonces, no todas las oraciones llegan hasta ahí, hermanos. Solo aquellas que son agradables al Señor y que vienen de sus hijos, que le están agradando, hermanos. Como vimos en la escuela dominical, la oración del bombero
muy posiblemente se quede en los alrededores nuestro y nunca va a llegar a la presencia del Señor. Pero estos hombres, dice el rey, y todos estaban adorando, y hubo un regocijo inmenso, grande, que no había desde los tiempos de Salomón. Y dice que el pueblo adoró, y los que estaban ministrando bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. ¿Por quién? Por Dios. Y su oración llegó, qué lindo esto, ¿verdad, hermanos? Su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo mismo. Una vez más vemos que cuando el pueblo de Dios se humillaba, buscaba el rostro de Dios y se apartaba de sus malos caminos, el Señor estaba dispuesto a perdonarlos y cubrirlos con sus misericordias. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el libro en Crónicas, entonces dice el Señor, yo lo voy a oír, lo voy a ver, voy a ponerles atención, y voy a sanarlos, y voy a darles tiempo, y voy a cuidarlos, y voy a restablecerlos, y les voy a dar mi misericordia, dice el Señor. Pero Él pone un pero: si se humilla mi pueblo, si mi pueblo hace lo correcto delante de Dios. Entonces es tiempo de humillarnos delante de la presencia del Señor, buscar su rostro y apartarnos de las cosas malas que no le agradan al Señor, hermanos, y el Señor nos va a perdonar y nos va a cubrir de su misericordia, porque la palabra dice que tenemos un Dios grande, perdonador, que nos ama y nos limpia y quiere vernos caminando sobre sus caminos. Gloria sea al Señor. Hasta este momento, en la vida de Ezequías, todo marchaba bien, ¿verdad? Todo lo que hemos visto ha estado perfecto. Todo marchaba bien. Pero llegan dos grandes dificultades a su vida como rey para probar su fe. Hermanos, la vida de un cristiano entregado al Señor no puede pasar tan tranquila. Póngame atención a lo que le digo, hermana, hermano. La vida de un cristiano entregado al servicio del Señor, agradándole, humillándole, sirviéndole, no puede pasar tan tranquila. Satanás siempre va a tratar de estorbarnos y derribarnos si lo permitimos y que no hagamos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, hermanos. Dice la palabra que mientras él estaba acosado, eran una de las dificultades. El ejército asirio estaba invadiendo, estaba cercando la ciudad. Por un lado estaba el ejército, y dice que por otro lado, este hombre, este rey, se enfermó gravemente. Tremendas dificultades, ¿verdad? En medio de un asedio, que la ciudad tenía hambre, que la ciudad estaba con miedo, que estaban ahí presos, rodeados por sus enemigos, y el rey cae enfermo gravemente. El Señor le mandó a decir: ordena tu casa. Estamos leyendo en Isaías 38:1. Ordena tu casa. En otras palabras, hermano, es como si en los días de hoy te dijeran a ti: haz tu testamento, despídete de los que te aman, porque ya no vas a vivir más. Esto nos debe hacer meditar en lo siguiente, hermanos: ¿cómo hubiéramos reaccionado ante tal noticia? O sea, ¿cuál sería nuestra condición espiritual delante de Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos preparados? ¿Estaríamos en orden con Él? Qué tremendo esto, hermanos. Que el Señor nos ayude cada día a vivir como si fuera el último día, hermanos, poniéndonos a cuentas con Él y estando listos esperando su regreso. Ahora veamos cuál fue la reacción de Ezequías. Según la palabra, una vez más, él se humilló delante del Señor y empezó a clamar y a pedir misericordia. Y aquí ponga atención a esto, hermano y hermana, amigo también. Y a recordarle a Dios
cómo había vivido con un corazón íntegro, haciendo las cosas agradables delante de él. Oigan, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Que nosotros también, cuando llegue ese momento de la necesidad, de la aflicción, del dolor, podamos recordarle al Señor y decirle: mira, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que he hecho, Señor, tú sabes cómo me he comportado delante de ti, tú sabes cómo he tratado de agradarte, Señor, tú sabes cómo he guardado tu palabra, sabes cómo he predicado a la gente, sabes todo lo que he trabajado en la iglesia, sabes cómo he sido fiel con mis finanzas, sabes, Señor, todo de mi vida. ¿Podemos decirle eso al Señor? Este hombre tenía toda la capacidad para decirlo. Empezó a recordarle a Dios cómo había vivido. Y dice que puso su rostro contra la pared y lloró amargamente. Isaías 38:2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración, ¿verdad? Llorando amargamente y orando a Jehová, llorando delante de él. Y vean lo precioso y lo grande y lo maravilloso que es Dios para con sus hijos, hermanos y hermanas. Mientras Isaías, el profeta que anunció esto a este rey, regresaba después de dar la noticia, y Ezequías aún se encontraba clamando, Jehová respondió. Aleluya. Como dice su palabra, antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído, dice el Señor. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios para este hombre a su clamor? Yo le puse en este momento 4 en 1, ¿verdad? Hay un aceite que se llama 3 en 1. Yo le puse 4 en 1. 4 en 1. 4 milagros, 4 soluciones que Dios dio a este hombre fiel. Vaya, ¿verdad? A este hombre fiel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 5. Y he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Número 1, 4, ¿verdad? Dije yo, he oído tu oración. 2, he visto tus lágrimas. O sea, ahí está la omnipresencia del Señor, que Él está en todo lugar. Él nos oye, Él nos ve, Él nos conoce, hermanos. No podemos escondernos de la presencia del Señor. Vean qué precioso su palabra. Yo he oído. ¿Quién dice esto? El Dios de los cielos. Yo he oído tu oración y he visto. El Señor nos ve también. Y he visto tus lágrimas. Número 2. Y he aquí, yo te sano, número 3, y por si acaso, ¿verdad? Para que vean y para que veas que yo soy tu Dios fiel, que yo soy Dios fiel a los que le aman, a los que le buscan, a los que quieren servirle, te voy a dar, dice, te añadiré 15 años más de vida. Gloria a su nombre. Usted puede decir aleluya, alabe el nombre del Señor donde usted está escuchando esto, mis hermanos, porque Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque es un Dios grande, poderoso, hermanos. Elohim, el creador de todos, el que nos da la providencia, el que nos sana, el que nos cuida, el que nos ve, el que nos oye. Alabado sea su nombre. Dios es todo para el Hijo de Dios. Él es todo. Él lo cubre todo. No hay nada que se escape de su conocimiento. Y Él nos bendice. Y dice la palabra, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, por amor a mí mismo, dice el Señor primeramente, y por amor a David mi siervo también. ¿Verdad? Note que aún después de muerto David, ¿verdad? Que también fue un hombre fiel. Se acuerda el Señor de él y sigue teniéndolo en memoria, ¿verdad? Y le recuerda por amor también a David. Esta es la recompensa, hermanos, a los fieles. Para terminar, hermanos, esta palabra. Ezequías se sanó, como dice la palabra, como Dios lo dijo, se sanó y además envió el Señor un ángel, uno más, 5, ¿verdad? Eran 5. Envió un ángel que destruyó a todo
valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, por lo cual se retiraron. Y Sennacherib regresó avergonzado a su tierra, y al entrar en el templo de Nisroch, su dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Ahí estaba el castigo de Dios también para aquel que se había levantado contra su hijo, al cual él amaba, y este era el rey Ezequías. Jehová es el Dios verdadero, hermanos y hermanas. Salmo 96:5 dice: porque los dioses de los pueblos son ídolos, no son nada. Todo lo que Acaz había puesto, Ezequías lo quitó, lo quebró, lo quemó, y él volvió a poner la casa de Dios como Dios quería. Por eso el Salmo dice que todos los dioses de los pueblos, los ídolos, todo, hermanos, ante los que se hincan, ante los que los idolatran, son nada. Delante de este Dios poderoso que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Este Dios grande en misericordia, hermanos. Amados, como pudimos ver, vale la pena serle fiel al Señor. Vale la pena amarlo, vale la pena seguirlo. Y si somos fieles, hermanos, tendremos una recompensa aún más grande, ¿verdad? Que ya la tenemos segura, nuestra salvación, pero también vamos a tener el auxilio de Dios, hermanos, precisamente cuando más lo necesitemos. Andemos fielmente, correctamente delante de los ojos de Dios, hermanos. Andemos en nuestros caminos como somos, el Señor dice, dignamente como sus hijos. Que cuando nosotros andamos y hay personas, seamos ejemplo a ellos. Que de nuestra boca salgan palabras de adoración, palabras de gozo, palabras para adorar al Rey, y no palabras que menosprecien el nombre del Señor. Y a esto dice el Señor, Dios nos va a decir igual, hermanos. Esto no solamente era para el rey Ezequías, no solamente era para él. El Señor también te va a decir a ti y me va a decir a mí cuando estemos en ese momento. Yo, Alexis, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí te sano. Y si tiene que añadirnos algo, el Señor lo va a añadir. Y si tiene que sanar algo, el Señor lo va a sanar, porque es Dios de milagros poderoso, hermanos. No olvidemos eso, ¿verdad? No olvidemos, Dios es Dios de milagros, de sanidades. Pero, hermanos, para los que le aman, para los que caminan correctamente, para los que son agradables, olor grato a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra, hermanos y hermanas y amigos. Dios les bendiga. Atesoremos su palabra en nuestro corazón. Si hay cosas que el enemigo ha ido poniendo, mis hermanos, y que ha ido ensuciando el templo del Espíritu Santo de Dios que somos nosotros, es momento para que usted pueda empezar a quitarlos ya. Y no podemos decirlo o titubearlo con nuestra fuerza, sino en el nombre del Señor, como dijo Pedro. Señor, por tu palabra, en tu nombre, voy a echar la red. Nosotros también digámosles al Señor, todo aquello que nos esté estorbando, hermanos, para servirle al Señor, digámosle, Señor, en tu nombre poderoso, yo voy a quitar esto de mi vida, y lo hacemos para andar como a Dios le agrada, hermanos. Y Él cumplirá su palabra, porque Él es fiel a los que le aman y le buscan en verdad. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oramos para despedirnos, quedarnos en la presencia del Señor durante todo este día y que podamos buscarle luego en oración, en el estudio de la palabra, en compartir la palabra con cualquiera que encontremos. Estemos con el Señor. Oramos, hermanos. Dios de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque verdaderamente podemos ver, oh Señor, eres el Dios grande y poderoso, maravilloso. Nada se compara
contigo, oh Señor. Que tú eres capaz, Señor, de hacer en nosotros todo lo que a ti te plazca cuando nosotros caminamos y tratamos de serte fiel, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos para que todas esas cosas, Señor, que en este momento yo oro por esto, todo aquello que en este momento nos esté estorbando para servirte, para agradarte, para andar como es digno de ti, Señor, tú lo quites, pero no como nosotros queremos, sino en el poder de tu palabra, en tu nombre precioso, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo a las personas también. Ayúdanos, Señor, para hacer nuestro mejor trabajo en la obra, en la iglesia donde nosotros estemos. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea hecho con amor para ti. Bendice mis hermanos, Señor. Bendice mis hermanas también, los amigos que escuchan. Si alguno todavía no conoce a este Dios poderoso, hoy es el momento en que puedes conocerlo. Si no sabes cómo hacerlo, al inicio está el número telefónico, puedes llamar. Te ayudaremos. Pero no tardes en tomar esta decisión. No tardes en venir al Señor. Hoy es el día de salvación. Dios quiere también mostrar sus maravillas en tu vida si aún no le conoces. Puedes conocerle. Puedes venir a sus pies en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, que como siempre es un río que corre como agua viva en medio de nuestra vida. Y nos refresca y nos llena y nos hace levantarnos, Señor, como hombres y mujeres valientes y enfrentar lo que venga en el nombre poderoso de Cristo. Gracias por todo. En nombre tuyo, Señor, te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. Amados, bendiciones del Señor. Tu palabra sea bendita entre nosotros. Que su palabra sea gozo. Que su palabra también sea nuestro mayor tesoro, hermanos. Ahí está todo el conocimiento para el hombre. Busquémoslo en su palabra preciosa. Bendiciones. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, si Él no viene antes. Dios les bendiga.